Hola, mi nombre es Vania, soy estudiante de la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario de Tonalá. Pertenezco al grupo del Z01 del primer semestre de la carrera de médico cirujano y partero y junto con mi equipo Atsiri Román, Dylan Chavarretti, Sadami Yashima y Denise Romo vamos a presentar la patología acidosis para la materia de bioquímica médica. Vamos a empezar explicando qué es la acidosis metabólica, específicamente en este caso. Es básicamente un proceso patológico dado por un trastorno ácido-base donde la concentración de iones de hidrógeno en el cuerpo aumenta y la concentración de bicarbonato reduce. Es importante mencionar que la acidemia, a diferencia de la acidosis, se caracteriza por un pH arterial bajo, que puede ser a causa de la acidosis metabólica, acidosis respiratoria o ambas. Y es importante saber que no todos los pacientes con acidosis metabólica tienen un pH arterial bajo, ya que el pH y la concentración de iones de hidrógeno depende de la coexistencia de otros trastornos ácido-básicos. Por lo tanto, el pH puede ser bajo, alto o normal. El equilibrio ácido-base se mantiene mediante la excreción pulmonar y renal de dióxido de carbono y ácido no volátil. En la excreción renal de ácido tiene que haber una combinación de iones de hidrógeno con ácidos titulables urinarios, particularmente con fosfato y amoníaco, que al reaccionar con iones de hidrógeno forman amonio para después ser expulsada en la orina. Y en la excreción pulmonar, cuando hay un exceso de ácido en el cuerpo, los pulmones aumentan la eliminación de dióxido de carbono mediante la respiración rápida y profunda, reduciendo los niveles de este y la formación de ácido carbónico, teniendo como consecuencia una reducción en la producción de iones de hidrógeno al evitar que el ácido carbónico se disocie en iones de hidrógeno y en bicarbonato. Lo anterior se puede evaluar en términos del sistema tampón bicarbonato dióxido de carbono, que mantiene el equilibrio ácido básico mediante la capacidad de convertir rápidamente el exceso de ácidos o bases en dióxido de carbono y agua o viceversa. Por ejemplo, cuando hay un exceso de ácidos en el cuerpo, el bicarbonato actúa como una base débil y se combina con los iones de hidrógeno formando ácido carbónico que se disocia en dióxido de carbono y agua que luego puede eliminarse a través de la respiración. Después de haber explicado el funcionamiento del equilibrio ácido-base y continuando con la explicación de una acidosis metabólica, tenemos que la acidosis metabólica puede producirse por tres mecanismos. El primero sería una mayor generación de ácido que puede ocurrir en una variedad de entornos clínicos provocada por una acidosis láctica, una cetoacidosis diabética, por una diabetes no controlada, la ingesta excesiva de alcohol, el ayuno y la ingesta de fármacos. También puede ser provocada por la pérdida de bicarbonato, ya sea a causa de una diarrea severa donde hay una pérdida excesiva de líquidos y electrolitos, incluyendo el bicarbonato, y por una acidosis tubular renal o cirugías gastrointestinales. Y por último, tenemos que puede ser producida por la disminución de la excreción renal de ácido, a causa de una insuficiencia renal crónica o una disfunción tubular. Los signos y síntomas pueden variar según la causa de la acidosis metabólica, pero como signos y síntomas más comunes tenemos la respiración rápida y profunda, también conocida como respiración de Kussmaul en casos graves, la fatiga y debilidad, somnolencia o letargo y la confusión o dificultad para concentrarse, el dolor abdominal, náuseas y vómitos, un aumento de la frecuencia cardíaca, además del ritmo cardíaco irregular, deshidratación, dolores de cabeza y cambios en el estado mental como irritabilidad o desorientación en casos graves. Como no es posible diagnosticar una acidosis únicamente por los signos y síntomas, ya que estos pueden compartirse con otras patologías, es necesario hacer un diagnóstico donde por lo general tomamos la evaluación de los niveles de pH y niveles de bicarbonato, donde a partir del rango normal inferior de ambos podemos diagnosticar acidosis metabólica. Además, también se necesitan mediciones de electrolitos. La razón del por qué es necesario evaluar más de un signo es porque puede coexistir varios trastornos como acidosis respiratoria
o alcalosis metabólica. Entonces, es posible que los niveles de bicarbonato sean normales o altos. Además, para verificar la causa de la acidosis metabólica, es importante hacer una evaluación al paciente. Para esto es necesaria una historia clínica, el cálculo de la brecha aniónica que se está produciendo, el examen físico detallado y en pacientes complicados es necesaria la medición del pH arterial y la presión parcial de oxígeno, determinar la apropiada compensación respiratoria y nuevamente la evaluación de la brecha aniónica, como les dije antes, para determinar la causa de la acidosis. Y según los signos y síntomas, el tratamiento puede variar dependiendo también del trastorno. Para una acidosis metabólica aguda y en una acidosis menos grave, se recomienda la terapia con bicarbonato de sodio, haciendo una excepción en pacientes con acidemia menos grave que no tienen lesión renal aguda. Y finalmente, en una acidosis metabólica crónica causada por una diarrea o una enfermedad renal crónica avanzada, se pueden lograr parámetros ácido-básicos normales a partir de una terapia alcalina crónica. Esta terapia consiste básicamente en el uso de sales de sodio, potasio, citrato o lactato en dosis que actúen como sustancias alcalinas. Y para esto es necesario tener en observación al paciente para ajustar las dosis en caso de que las pérdidas de bicarbonato persistan o aceleren. La dosificación de la terapia alcalina debe ser individualizada y determinada por un médico, teniendo en cuenta varios factores como la gravedad de la acidosis metabólica, la causa subyacente, la edad del paciente y las condiciones médicas concurrentes. La administración de la terapia alcalina se realiza por vía intravenosa en entornos médicos, ya que permite un control más preciso de la dosis y una respuesta rápida. La dosis y la velocidad de la administración dependerán de la gravedad de la acidosis y de la respuesta clínica del paciente. En el pronóstico, la mayoría de los afectados, la causa principal es una enfermedad o afección subyacente, lo que provoca la acidosis metabólica. Estas enfermedades pueden ser diabetes mellitus o enfermedades renal crónicas, entre otras, pero estas que les menciono son de las más comunes. Bueno, la acidosis metabólica no es contagiosa y puede ser progresiva. Por lo tanto, su diagnóstico es muy importante para que no evolucione tanto esta patología. En la epidemiología se realizó una encuesta de salud y nutrición en 26 millones de personas y se pudo predecir que entre 300,000 y 400,000 personas podrían tener acidosis metabólica. Pero en otro estudio más específico de alteraciones ácido-base, se demostró que la acidosis metabólica ocupa el segundo lugar y con una prevalencia de 33%. En la incidencia de acidosis metabólica en México, se realizó un estudio con la muestra de 116 pacientes y los pacientes que no presentaban acidosis eran 72.4% y los pacientes que sí presentaban acidosis metabólica fue 27.6%. De acuerdo al sexo, el 28.16% eran hombres y el 26.60% mujeres, lo que hay hay mayor incidencia de hombres que en mujeres, pero solamente es por poco. Y bueno, hablando sobre un caso clínico de la acidosis metabólica, nosotros les vamos a presentar uno de una paciente femenina de 44 años que fue admitida al hospital por neoplasia cervical intraepitelial, que es el desarrollo de células anómalas dentro del útero. Por esto se le ordenó una biopsia cervical y una histeroscopía y una laparoscopía. Dentro del examen físico, la paciente presentó un peso de 55 kilogramos con una altura de 1,55, tenía una temperatura de 37.2 grados centígrados, un ritmo cardíaco de 89 latidos por minuto, un ritmo respiratorio de 19 respiraciones por minuto,
y una presión arterial de 132/60. Dentro del examen químico, la paciente no reportó tener ningún historial de alguna enfermedad crónica, uso de drogas, alergias o alcoholismo. Todos los exámenes salieron normales y no había circunstancias especiales reportadas, excepto que la paciente no había recibido ninguna comida sólida por 3 días. Dentro del desarrollo y de la evolución de la paciente, dentro de la operación, la paciente sufrió una hipertensión, pasó de 78/80 y de 35/45, por lo que se le aplicó una terapia de fluido para aumentar su presión arterial de 85/90 y de 45/50. Se le administraron una serie de fluidos, se le hizo un examen sanguíneo que demostró que la paciente tenía una glucosa de 3.7 milimoles por decilitro, por lo que se le diagnosticó una acidosis metabólica e hipoglucemia. Para tratar estas patologías, se le administraron 152 mililitros de bicarbonato de sodio para la acidosis metabólica y una solución de glucosa al 5% para la hipoglucemia. 10 minutos después de este tratamiento, la paciente pudo abrir sus ojos sin ningún estímulo y comenzó a tener el reflejo de tragar. Después de esto, fue transferida a la unidad de cuidados intensivos y la acidosis fue corregida después de 8 horas. Durante todo este proceso, desde el día 2 hasta el día 6, la paciente presentó náuseas y vómitos, pero sin tener ningún indicio de mastemesis, dolor o distensión abdominal. Después de esto, la paciente fue dada de alta al hospital y fue admitida al departamento de gastroenterología. Muy bien, yo les voy a comentar sobre la explicación bioquímica de este caso. En este, trastorno en particular, pues es una acidosis metabólica y se va a dar pues por una afectación en el componente primario, que en este caso sería el metabólico, o sea, una disminución en la concentración plasmática de bicarbonato con una respuesta compensadora en la presión parcial de dióxido de carbono. En este caso va a disminuir. El origen bioquímico de esta enfermedad tiene dos componentes principales. La primera afectación sería el enema oral preoperatorio que se le realizó a la paciente. Esto hace que la paciente pierda el bicarbonato en el líquido intestinal. Debido a esto, pues se pierde el líquido intestinal alcalino y bajan los niveles de bicarbonato. El segundo, pues sería el ayuno prolongado que tuvo. Recordando que esta paciente pues tuvo un ayuno prolongado de 3 días y si le agregamos a esto la pérdida de bicarbonato, pues nos va a dar o nos va a propiciar a que se generen trastornos del equilibrio de ácido-base, en este caso pues una acidosis metabólica. Pero ¿a qué se debe esta acidosis metabólica? Bueno, en el ayuno pues se da una cetosis por inanición. Esto es básicamente la producción de cuerpos cetónicos excesivos, tales como acetona, ácido acetacético y ácido beta-hidroxibutírico. Esto se da durante el proceso de descomposición de las grasas. Cabe recalcar que la insulina en nuestro cuerpo, nuestro organismo, va a promover el metabolismo de la glucosa, que proporciona energía a nuestro cuerpo, pero pues va a inhibir la descomposición de las grasas. Entonces, en un ayuno a largo plazo, como el que tuvo esta paciente, pues se va a reducir la fuente de glucosa en la sangre y también va a haber una disminución de insulina y esto va a movilizar la descomposición de las grasas, pero como ya lo había comentado, va a generar los cuerpos cetónicos excesivos. Esto pues se da por un trastorno, que lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Esta se da por una cetosis por inanición, como ya lo había dicho, y en este caso se busca reducir la gluconeogénesis. ¿Por qué se busca reducir la gluconeogénesis? Bueno, primero que nada, les voy a explicar qué es la gluconeogénesis. Básicamente es un proceso en el que se busca la creación de glucosa por
precursores ajenos a los carbohidratos, o sea, es una ruta por la cual se genera glucosa en el cuerpo cuando no se reciben alimentos. En este caso, pues en el ayuno. La gluconogénesis es básicamente una inversión de la glucólisis, que es otra ruta metabólica que nos sirve para producir energía en nuestro cuerpo. En este caso, a los pacientes que tengan una generación de cuerpos excesivos cetónicos, se les puede dar líquidos que contengan azúcar o alguna solución. ¿Por qué se va a dar esta acidosis? Bueno, como ya se había mencionado, hay ácidos, nosotros producimos ácidos volátiles y no volátiles. Los volátiles son los que se pueden sacar del cuerpo por medio de la respiración, y los no volátiles tienen que excretarse por vía renal, pero cuando, por ejemplo, en estos casos que hay una reducción de bicarbonato y un ayuno, hay más ácidos grasos y no se pueden eliminar como corresponden. Entonces, por eso se instaura esta acidosis. Este paciente en cuestión va a generar los cuerpos cetónicos porque está utilizando los hidratos de carbono en las primeras 24 a 48 horas. Esto se da pues porque sabemos que el combustible principal de nuestro cuerpo es la glucosa. Entonces, en un ayuno se va a consumir primero la glucosa circulante y luego las reservas de glucógeno que tenemos en el cuerpo. Esto se va a dar de las 24 a las 48 horas. Pasado este lapso de tiempo, pues se va a empezar a disminuir la glucosa, va a haber una glucemia baja y se va a presentar una hipoglucemia. En este caso se van a producir mecanismos para regular la misma glucemia baja y como los tejidos van a empezar a metabolizar más fácilmente ácidos grasos y cuerpos cetónicos y se va a intensificar la gluconogénesis. Esto tal vez parece no perjudicial, pero esto se está dando porque, como ya lo dije, son mecanismos para regular el hecho de que nosotros no estamos recibiendo alimento. Entonces, durante un tiempo puede que se eleve la glucosa y la insulina, pero después va a bajar y ahí es cuando se empiezan a dar estos tipos de trastornos. En este caso, pues ya siendo explicado que debido al ayuno se generan los cuerpos cetónicos y por el enema oral preparatorio se bajó el bicarbonato, se dan todas las condiciones para que la paciente en cuestión presente una acidosis metabólica, más aparte una hipoglucemia debido al mismo ayuno. Se mencionó también en el artículo, en este caso, que la paciente al final de la cirugía presenta una hiperventilación. Esto porque se da, porque pues es un mecanismo de compensación. Esto sucede porque pues el cuerpo está tratando de sacar los iones de hidrógeno, los ácidos, para nivelar el pH y nivelar el equilibrio ácido-base en el cuerpo. La transformación del bicarbonato restante del plasma se da a ácido carbónico y esto va a pasar a dióxido de carbono para diluirse en agua y se va a eliminar el dióxido de carbono por la respiración, por medio de los pulmones. Esto es un mecanismo que se da por un estímulo que se va a activar cuando se desciende el pH, recordando que en la acidosis metabólica no siempre el pH va a estar bajo, a veces puede estar muy bajo o puede estar debajo de la media, que es de 7.35 a 7.45, o a veces puede estar igual. En este caso, como es una acidosis metabólica aguda, pues el pH sí desciende, entonces se activa este mecanismo y se genera una hiperventilación para compensar la acidosis. O sea, el cuerpo está tratando de sacar los ácidos, vaya. Bueno, al final, a este paciente, pues como se mencionó, recibió 152 mililitros de bicarbonato de sodio y glucosa al 5%. Esto ya para compensar su afectación y nivelar el equilibrio ácido-base. Aquí presentamos una tabla en la que mostramos precisamente estos mecanismos de compensación en una acidosis metabólica. Como ya le habíamos dicho, generalmente pues puede que baje el pH. En el caso de la paciente sí bajó. Ese sería el componente metabólico, el primario, que sería el afectado, el bicarbonato sería. Y el componente el mecanismo compensador sería la presión parcial de dióxido de carbono,
que tiende a bajar o a estar igual. Y como es una acidosis, pues el pH generalmente va a bajar. Abajo mostramos una alcalosis, que es cuando se sube el pH arriba de 7,45, tiende a subir y la presión parcial de dióxido de carbono también sube, puede estar igual, y el bicarbonato pues va a subir debido a la misma alcalosis. Bueno, pues en pocas palabras, la acidosis metabólica es un desorden que se presenta cuando hay una acumulación excesiva de ácido en la sangre. Puede ser por la producción excesiva de ácido, acumulación renal insuficiente o una pérdida de bicarbonato. El tratamiento se va a centrar en tratar de corregir el desequilibrio ácido-base y pues tratar la causa implícita del trastorno para así evitar que cause más daños a corto o largo plazo. En la actualidad se ha adoptado el enfoque de recuperación mejorada después de la cirugía, también conocido como ERAS por sus siglas en inglés, el cual es un programa diseñado para minimizar la disfunción de los órganos en el postoperatorio y pues poder devolver al paciente a la normalidad lo más rápido posible. A pesar de que tiene en su mayoría resultados positivos, todavía existe el problema con el ayuno prolongado, ya que expone a los pacientes al riesgo de desarrollar una cetoacidosis por inanición, que es pues precisamente el caso que hemos presentado. El paciente había pasado casi 3 días sin ingerir alimentos sólidos debido a la preparación previa a la operación, lo que posiblemente resultó en una ingesta insuficiente de azúcar. Aunque no se monitorearon los niveles de cuerpos cetónicos del paciente, se observó que al final de la operación los niveles de glucosa en la sangre estaban muy bajos, lo cual es un síntoma característico de la cetoacidosis por inanición. El ayuno prolongado antes de una operación aún se practica. Durante el periodo previo a la operación, el ayuno prolongado, la pérdida significativa de líquidos intestinales, los efectos de la anestesia y la cirugía aumentan los niveles de glucocorticoides. Todos estos factores aceleran el metabolismo de los lípidos, lo cual puede provocar cetoacidosis por inanición. Por lo tanto, pues debemos ser cautelosos con todas estas condiciones en el ámbito clínico y médico y pues tener en consideración que se pueden causar trastornos como estos al momento de preparar o tratar alguna otra patología. De nuestra parte sería todo. Esta fue nuestra presentación sobre la acidosis y pues muchas gracias por su atención.